Una dosis de energía y economía sin política. La realidad del empleo en México. El tener una menor tasa de desempleo no es sinónimo de mejor calidad de vida de las personas. Lo que hicimos es un análisis de acuerdo a datos del INEGI y datos del Seguro Social y varios indicadores, cómo hoy en día están percibiendo cada una de las personas la cantidad de dinero necesario para tener una mejor calidad de vida. Tener una tasa de desempleo menor como la estamos teniendo hoy en día no significa que la gente está ganando la cantidad de dinero suficiente. Lo que pudimos hacer y observamos en el análisis que realizamos fue los siguientes hallazgos encontrados. Primero, existe una menor tasa de desempleo, pero los salarios integrados de la población son de una menor percepción. Segundo, el salario por hora, comparado con los países que están dentro del TEMEC, está por debajo de lo que deberían de estar pagándose por la hora si es que estamos dentro de un acuerdo comercial y sobre todo de una integración económica regional. Tercero, existe un mayor número de personas que están laborando hoy en día en las familias. Anteriormente, según datos del INEGI, dos personas laboraban en un hogar de cuatro personas. Hoy están laborando hasta tres personas y en el corto plazo las cuatro personas de una familia tendrán que laborar y alguna de ellas posiblemente tenga que emigrar, sobre todo para poder cubrir las necesidades y sobre todo tener una calidad de vida y poder tener acceso a conocimiento y a facilidades que puedan dar o tener una mejor calidad de vida. Cuatro, del 2018 al 2024, de acuerdo a datos del INEGI, la población económicamente activa ocupada se incrementó en 100 millones de personas, a donde hubo un incremento de un mayor número de personas ganando hasta un salario mínimo de 14 millones de personas. Es decir, hoy el grosso modo de la población económicamente activa ocupada está hasta ganando un solo salario por día mínimo. Cinco, comparando año con año, de febrero del año pasado con este de 2024, con datos del INEGI, se incrementó en 2.7 millones de personas que están ganando hasta un salario mínimo. ¿Qué significa? Que los últimos 12 meses, la mayoría de las personas que han sido contratadas han sido pagando y siendo un salario de un mínimo de un día, de un salario mínimo. Seis, total de la población económicamente ocupada, el 38% está inscrito al Seguro Social y del cual, del incremento de la población económicamente ocupada, solo el 47% fue inscrito. Es decir, de esos 6 millones, solo el 47% fue inscrito. Número 7, de 22 millones de personas inscritas al Seguro Social, alrededor de 14 millones están ganando hasta dos salarios mínimos. Es decir, de 10 personas, 6 ganan más de dos salarios por día. Todo lo que se está haciendo contratado y lo que está dando por parte del Seguro Social, la mayoría está siendo concentrada o pagarle hasta dos salarios mínimos por día. Y de la población económicamente activa ocupada, el mayor grosor está en un salario mínimo. Es decir, en México, el promedio de salario que percibe una persona por forma diaria está entre uno hasta dos salarios mínimos, ya sea de la población económicamente activa o la que está inscrita en el Seguro Social. 8. El total de la P ocupada en el sector primario, el 92% no está inscrito al Seguro Social. Esto significa que la gente que está en el sector agrícola y pesca, la mayoría no está inscrita al Seguro Social. En el sector secundario, donde está la manufactura, construcción y la transformación, que es en el sector de energía, el 45% no está inscrito. Y en el sector terciario, donde está el servicio, comercio, restaurantes, hoteles y toda la parte de ayuda social y todo lo que en México hoy en día, como somos un país de servicios, el 65% no está inscrito al Seguro Social. Mucha gente no tiene los beneficios, sobre todo de tener acceso a una salud y calidad de vida en función de lo que estamos observando hoy en día de datos del INEGI. Todo esto, ¿cómo fue soportado? Bueno, esto fue soportado de la siguiente forma. De acuerdo a los datos que pudimos observar del INEGI en forma anualizada al cierre de cada año, estas son las tasas de desempleo que se tuvieron en cada uno de los años. Como podemos ver, en el año 2024 tenemos una tasa menor de 2.58 y es la menor desde el año 2006, de acuerdo a la información que pudimos recabar. Esto no significa que disminuir la tasa de interés, perdón, disminuir la tasa de desempleo ayude
sobre todo al beneficio de las personas, sino que simplemente es un indicador macroeconómico para el país en donde indica que hay una mayor gente de la población económicamente ocupada, pero no significa que te perciba la cantidad de dinero necesario para tener una mejor calidad de vida. Con toda esta información lo que hicimos es establecer cuál es el salario por hora que se tiene en diferentes países. Y esto lo hicimos primeramente en dólares, en donde tenemos primero el Reino Unido, donde se pagan 14.36 dólares la hora, Alemania 13.34, Canadá 12.20, Francia 7.78 y así sucesivamente los diferentes países. Como podemos ver, México hoy en día está por arriba de lo que se está pagando en el 2024 en China y por arriba de Brasil. Pero si podemos ver, Estados Unidos está por debajo de lo que se paga en Canadá en 7.25 dólares la hora y por arriba de Japón y por debajo de Francia. Cuando nosotros hacemos la conversión para establecer cuántos pesos están ganando por hora en función de un tipo de cambio de 18, vemos, por ejemplo, en el Reino Unido pagan 258 pesos la hora, en Alemania 240, en Canadá 220, Francia 140, Estados Unidos 131 y viendo a México comparado con China es de 31 pesos la hora y en China de 26, comparado con los 131 que se pagan en Estados Unidos o los 220 pesos que se pagan en Canadá. Estamos dentro de un tratado de libre comercio y somos un país manufacturero en donde la mayoría de lo que nosotros hacemos y exportamos tanto a Canadá como en Estados Unidos. Dicho esta información, lo que hicimos es, tomando los datos del INEGI, es establecer de la población de más de 15 años, que son 101.2 millones, tomamos los datos de la población económicamente activa y solo nos vamos a referir a los que están ocupados hoy en día dentro de la PEA, que es los resultados que obtuvimos al inicio. ¿Qué es lo que vimos primero de los datos del INEGI? Hoy en día en México, en el año 2018, habían 8.59 millones de personas ganando hasta un salario mínimo. Hoy, de la población económicamente activa, existen 23.79 millones de personas ganando hasta un salario mínimo y es donde nosotros observamos el primer punto sobre el crecimiento de 14 millones que están ganando hasta un salario mínimo. Mayor cantidad de empleos, pero mal pagados. Las personas que están ganando hasta más o menos de 1 a 2 salarios mínimos, de 15.19 millones de personas, solo se incrementaron hasta 3 millones de personas. Es decir, no se está pagando una mayor cantidad. Pero el fenómeno más raro que estuvimos observando es que las personas que ganaban de 2 a 3 salarios mínimos, que era de 9.81 millones, hoy en día es 4.56. Hubo una contracción de más del 50%. Con lo referente a los demás salarios y los que no, por ejemplo, los que no reciben ingresos, estamos viendo que se está manteniendo la cantidad de personas en más o menos en un promedio de 10 millones de personas del total de la población económicamente activa, que pasó de 52.96 millones a 59.40 millones, que son los 6 millones que explicamos a un inicio que se tuvo de incremento. ¿Qué podemos decir con esto? Hay un aumento de 14 millones de personas ganando hasta un salario mínimo que es de 8.59 a 23.79. Segundo, tenemos un incremento de 3.49 millones ganando hasta 2 salarios mínimos, que es lo verde, y disminución de salarios de ganando hasta 3 salarios de 9.81 a 4.56. Con esta información, lo que hicimos es comparamos de febrero del 23 a febrero del 24 y podemos ver que hasta que ganan un salario mínimo es la que el mayor tuvo de incremento. La que tuvo de 1 a 2 salarios tuvo una contracción del número de personas comparados de febrero de 2023. También se tuvo de 2 a 3 salarios, se tuvo también de 3 a 5 salarios, se mantuvo más o menos estable a más de 5 salarios. Los que no reciben ingresos se mantuvo más o menos y los que no especificaron más o menos se mantuvo, hubo un incremento mayor que no supieron especificar. Aquí lo más crítico es que hay una mayor cantidad de personas que están ganando. Y esto lo podemos ver aquí en el resumen. Se incrementó la población económicamente activa en un año o en 12 meses de más de 1 millón de personas, pero las gentes que están y que fueron contratadas en este periodo de últimos 2 meses fueron 2.7 millones de personas que se contrataron hasta un salario mínimo que ganen por día. Esto es crítico porque no importa que la población económicamente ocupada disminuya la tasa de desempleo, pero la cantidad de dinero que perciben está siendo con menor cantidad como está siendo contratada hoy en día. Después de esto, nosotros agarramos de la población económicamente ocupada cuántos de ellos están inscritos en el Seguro Social. Y lo que podemos ver que no están inscritos al Seguro Social, del total de la población económicamente ocupada, eran 33 millones en el 2018
Y hoy, en febrero, más o menos, que hay una mayor cantidad de personas que no están inscritas por el incremento de la población económicamente activa. Si vemos del Seguro Social que se inscribieron de 19.5 millones de personas, se ha incrementado casi como 3 millones de personas que están inscritas al Seguro Social, pero hemos de recordar que la población económicamente activa creció de 52.96 a 59.40. ¿Qué es lo que podemos resumir? Que el 38% hoy en día están inscritos al Seguro Social, 62% no está inscrito al Seguro Social, y de la PEA ocupada creció alrededor de 6 millones de personas, los cuales solo 2.8 millones fueron afiliados al Seguro Social. De esta información que ya sabemos, entonces, ¿cuánto de la gente que está haciendo hoy, que está dentro del Seguro Social, cuánto es el dinero que están percibiendo? Casi en el año 2000, casi habían 4 millones de personas que ganaban hasta 2 salarios mínimos, y hoy hay 14 millones de personas, es decir, hay un incremento de 10 millones de personas del año 2001 al año 2000, del año 2000 al año 2024. Como podemos ver también en la parte que ganan hasta 3 salarios, hemos visto un incremento menor, y sobre todo también hasta que ganan 4 salarios. Y hemos visto también en la parte de 5 salarios mínimos. Pero la realidad que tenemos hoy en día, que la cantidad de gente que está dentro del Seguro Social está concentrada en que ganan hasta 2 salarios. Es decir, entre 6 personas, entre 10 personas que están inscritas en el Seguro Social, 6 ganan hasta 2 salarios mínimos. Esto lo que podemos observar, ese es el porcentaje, y esto es un dato muy importante porque tenemos que observar, porque si vemos que es los rojos que ganaron hasta 2 salarios mínimos, en el año 2000 representaban el 34% del total de la población económicamente activa. Hoy representa casi el 64.63, y lo que vimos es que hay un gran incremento de personas que están ganando hasta 2 salarios mínimos, y esto es un gran inconveniente que tenemos derivado de la inflación que hemos observado en los últimos años, el incremento de la canasta básica, y ahora las familias tienen que trabajar los 4 miembros de las familias, las 4 personas que son parte del hogar, para poder tener una calidad de vida y tener acceso ya sea a salud o a educación. Entonces, con esta información lo que podemos ver es que mucha gente que está inscrita al Seguro Social no está siendo contratada con un salario que pudiera tener una mejor calidad de vida, una tasa de desempleo menor, pero una mayor cantidad de gente ganando menos dinero. De toda esta información, lo que podemos ver, de toda la población que está inscrita en el Seguro Social, como podemos observar aquí, la mayoría está ganando 14 millones hasta 2 salarios mínimos. En el año 2000 habían 12.4 millones de personas inscritas al Seguro Social, y hoy casi hay el doble, pero de los cuales 14.2 millones ganan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, la población hoy en día no tiene una percepción de dinero que pudiéramos decir que le ayude sobre todo a cubrir sus necesidades, y por lo tanto, las familias, las 4 integrantes, todos en el corto plazo van a tener que empezar a laborar, y la pregunta es, ¿cuántos de ellos que están en opciones de tener una educación van a tener que dejar de hacerlo? Finalmente, con toda esta información y con el resumen que hicimos, en el sector primario existen de la población económicamente activa ocupada 6 millones de individuos, de los cuales solo 801,000 están inscritos al Seguro Social. En el sector secundario hay 14 millones de personas, 14.9 millones de la población económicamente ocupada, solo están inscritos 8.2 millones. Y en el sector terciario, donde está la mayor la cantidad concentrada, solo hay 37.9 millones de personas, y solo están inscritos 13.2 millones de personas. Esto es uno de los grandes problemas que tiene en México, sobre todo en cómo están siendo contratadas y cuántos de ellos están dentro del Seguro Social. Esta información, y de acuerdo a la primera, lámina que pudimos observar, hay que dejar algo muy importante. No significa tener una tasa de desempleo menor, significa una mejor calidad de vida para la población. Significa que tienes un control de un dato macroeconómico y un indicador del país que ayuda a conceptualizar que hay una mayor gente de cantidad ocupada dentro de la población económicamente activa. Pero el problema es estas personas, qué salario y qué cantidad de dinero están percibiendo para poder tener, sobre todo, acceso a educación y salud principalmente. Y ahora que de 2 personas que estaban en una familia, 4 ya van a tener que laborar, y cuando menos uno tiene que emigrar, o alguno de ellos tendrá que dejar de estudiar. Espero que esta información ayude, y gracias por su tiempo.